Aquí entre nos, ¿cuál es la reacción más natural o frecuente si alguien te pega? A ver, dígamelo así, honestamente. Pues quiero pegarle yo más fuerte, ¿o no? Que le duela al desgraciado, ¿verdad? Se sienten paquitas las del barrio, ¿verdad? Pues queremos devolver el golpe. Y hermanos, la venganza es algo como muy, voy a llamarle así, natural entre los seres humanos. Y es que todos los días ocurren terribles historias de dolor, de sufrimientos, injusticias, que despiertan en las personas, incluso en nosotros mismos, el deseo de devolver el daño padecido a la persona que nos ofendió. Queremos tomar venganza por nuestra propia mano. Y yo diría, no me vayas a malentender, pero es como un sentimiento natural, es como parte de esa inercia de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, la venganza en primera instancia pareciera que es un camino para poder mitigar nuestro dolor y sentir que se trae justicia ante lo que hemos vivido. Pero las personas que han podido tomar venganza, muchas de ellas refieren que la venganza solo mantiene las heridas abiertas, sigue lastimando nuestra vida, la vida de los que nos rodean. Y las venganzas, hermanos, producen una espiral interminable de dolor, de quebranto y de más injusticias. Una frase por ahí que leí y quiero referirte, dice: un hombre que piensa en la venganza mantiene abiertas las heridas. Hoy en Jueces capítulo 9, te voy a pedir, de una vez te voy a advertir que tengas paciencia porque vamos a leer todo Jueces 9, porque es la misma historia. Pero en Jueces capítulo 9, ve abriendo tu Biblia, vamos a reflexionar en una historia llena de ambiciones, de traiciones, luchas de poder, injusticias y asesinatos, genocidio incluso. Y yo creo que el libro de Jueces, hermanos, ya nos ha mostrado, pero creo que va a acentuar más las características de una sociedad que ha abandonado a Dios. Cuando una sociedad, cuando una persona y una sociedad deciden abandonar a Dios, se van a acentuar ciertas características que espero que te sorprendas igual que yo, cómo se parecen a la sociedad contemporánea. Bien dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Se va repitiendo en ciclos. Y hoy, yo cuando estaba estudiando este pasaje estaba admirado. Pensaba que estaba mirando al México de la primera parte del siglo XXI. También, hermanos, en medio de esa injusticia, en medio de esas historias de dolor, en medio de esos asesinatos y violencia, algo que me alegró al ver este pasaje es que Dios sigue sentado en su trono. Y Dios ejecuta venganza y justicia en medio del caos en que vivimos los seres humanos. Por eso en esta mañana he titulado la predicación: no tomes venganza, porque el Señor es tu vengador. Y estoy seguro que tú y yo como creyentes, en muchos aspectos, hemos padecido la injusticia de nuestro tiempo. Quizás has perdido un familiar por ser asesinado por el crimen organizado. Quizá has sido robado por extorsión, por fraudes bancarios. Quizá
Alguien ha lastimado tu vida de tal manera que llevas el peso de ese dolor cada día en tu corazón. Quiero decirte que en medio de ese caos social en el que vivimos y en el que vivieron estas personas, nuestro Dios reina. Nuestro Dios muestra su carácter de bondad, de justicia y, aunque nos dé un poquito de temor, de venganza. Abre tu Biblia en Jueces capítulo 9. Acuérdense que leemos Jueces en nuestro texto bíblico y los versículos extras yo los pongo en pantalla para que no tomemos demasiado tiempo en la búsqueda. Y lo mismo en multimedia, vayan ahí siguiendo la prédica, por favor. Dice Jueces capítulo 9, vamos a leer los primeros versículos. Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal? ¿O que os gobierne un solo hombre? Acordaos de que yo soy hueso vuestro y vuestra carne. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos, ¿qué ocurrió? Se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Vamos a hacer una pausa. Espero que Dios me dé sabiduría para transmitir lo que traigo en esta mañana para ustedes. Vamos a través del texto a observar características de personas y de una sociedad que ha decidido abandonar a Dios. Número 1. ¿Puedes ponerlo ahí? La primera característica, hermanos, en una sociedad que ha decidido abandonar a Dios es que empieza a haber ambiciones de poder. Recordemos que Gedeón había rechazado el ofrecimiento de Israel de gobernar sobre de ellos. Cuando los israelitas vieron que Gedeón era un caudillo militar muy hábil, que Dios le dio la victoria con 300 contra 135,000, cuando vieron a los reyes de Madián muertos, ellos dijeron: Gedeón, gobierna sobre nosotros y tus hijos y tus nietos. ¿Y qué dijo Gedeón? ¿Se acuerdan? No, ni mis hijos ni mis nietos, sino el Señor será quien gobernará entre vosotros. Vimos que en este tiempo de los jueces el propósito es que a través de la palabra de Dios, de la fe y de la estructura social que Dios mismo había establecido en Israel, se iba a dar una especie de gobierno teocrático, por llamarle así. Dios, a través de la palabra, gobernando y rigiendo la convivencia armónica en la sociedad. Sin embargo, aquí este hijo de Gedeón, porque acuérdate, es un hijo de Gedeón, es el hijo de una criada, que en el capítulo anterior dijo que era una concubina. Abimelec está teniendo ambiciones de poder. Y es lo natural en los seres humanos. Los seres humanos ambicionamos poder político, poder militar, poder económico y también poder religioso. Todos ellos para ser usados en el control de las multitudes. Gedeón, con la fabricación del efod de oro, de alguna manera había ejercido un poder religioso sobre el pueblo. Acuérdate que el tabernáculo de reunión estaba en Betel y Gedeón dejó el efod ¿dónde? En su tierra, en Orfa. Y ahí se prostituyó Israel honrando al efod
en lugar de prestar el culto a Dios donde estaba el tabernáculo de reunión y donde Dios lo había establecido. Entonces, de alguna manera, Gedeón y su familia habían ejercido un poder religioso sobre Israel. Pero ahora vemos a Abimelec deseando el poder político, militar y económico. Y quiere ponerse por arriba de todos. Ahora, pensando en reflexiones sobre estos temas, y quizás sean temas que no hablamos comúnmente en la iglesia, pero eso es lo que me encanta de enseñar la Biblia verso a verso. Salen temas que de otra manera no saldrían. El domingo pasado enseñé sobre la poligamia. ¿Cuándo has escuchado un sermón sobre la poligamia? Pero esa es la riqueza de estudiar todo el consejo de la palabra de Dios. Y estoy agradecido por iglesias como la nuestra, como la gran mayoría de iglesias de Calvary Chapel, donde enseñamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, el consejo de la palabra de Dios. Pregunta para todos: ¿debe un creyente participar en la vida civil, política y militar de un país? ¿Qué piensa usted? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Debe un creyente participar en la vida civil, política o incluso militar de su país? Sí debe. Ahora, cada persona tiene un llamado y tiene habilidades y tiene un camino trazado por el Señor. Yo no sé en qué momento, hermanos, torcimos un poco nuestra teología y empezamos a pensar que influir en la sociedad era como no era para los creyentes. Hay de repente una dicotomía entre la iglesia y la sociedad civil. Pero hermanos, el creyente tiene que ser luz en donde quiera que se pare, a donde quiera que Dios lo lleve. Porque inevitablemente somos parte de una sociedad. Tú eres un trabajador, una trabajadora, eres un hombre, una mujer de negocios. Tú eres una empresaria, un empresario, eres un estudiante, eres un vecino que vives en una colonia, llevas a tus hijos a una escuela. Y hermanos, el gran error, en mi opinión, que hemos cometido muchos creyentes en nuestra sociedad es que hemos dejado a los impíos las posiciones de liderazgo. Y entonces el impío, el tranza, el chueco, es el que es el presidente de condominios en tu colonia. Y luego te andas quejando que porque las cuotas se las roban, que porque hacen mal uso del dinero, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte, donde Dios te ponga, tú tienes que dejar brillar a Cristo. ¿Cuál es el error de muchos creyentes? Y que yo he conocido. Por ahí les dan un huesito en el gobierno y se corrompen. Tristemente. Pero a través de la Biblia vamos a ver a Dios usando personas capaces, con liderazgo, en medio de la sociedad civil, en medio del mundo militar, en medio del mundo político, siendo usados para los propósitos de Dios y para su gloria. Ahí está José el soñador. ¿Qué lugar tenía José en Egipto en aquella época? Era el segundo. ¿Te imaginas? El poder, el liderazgo que él tenía. Pero ¿sabes qué es lo chido de José? Un hombre temeroso de Dios. Y ojalá seamos tú y yo así. Soy presidente de colonos en mi colonia. Y que nadie diga, ese cuate se roba las cuotas. Que Cristo brille donde quiera que tú estés. Dijo el Señor, yo honro a los que me honran. Y quiero decirte que cuando tú muestras a Cristo, Dios dice: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Jóvenes, prepárense.
Como diría el meme, sin miedo al éxito. Porque mira, algunos tenemos el llamado al ministerio, todos hemos sido llamados a servir. Pero algunos tenemos un llamado a una vocación ministerial, pero otros Dios los ha llamado para una posición de liderazgo, para una posición donde esa persona va a cumplir propósitos para Dios y va a ser un instrumento para su gloria. Pero sé diferente, marca la diferencia, sé congruente con los valores de nuestra fe. Porque hermanos, eso de veras es una gran tristeza, que hombres, mujeres lleguen a alguna posicioncita de poder y caigan rendidos ante la corrupción, ante el tráfico de influencias, tráfico de dinero, etcétera, 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 y deshonren el nombre del Señor. Amén. Así que anima a tus hijos, promuévelos. Pero si tú eres hijo de Dios, papá, si tú eres hija de Dios, promueve a tus hijos para el éxito, pero un éxito que traiga gloria al nombre de Cristo. ¿Cuál es la pena? Que las personas que te rodean sepan que tú eres un hijo o una hija de Dios. Porque a veces queremos mantener la fe tan en privado que ni los de la KGB eran agentes secretos tan buenos. La congruencia. Hay personas que de repente 15 años después, oye, que tú eras también cristiano. Increíble. Somos cartas abiertas a este mundo, llevamos la palabra de Cristo en alto. Y no te estoy diciendo que seas el fanático que está allá con un vocero, a lo mejor hablando. Muestra a Cristo, Dios te va a dar oportunidades bien hermosas para poder compartir de Él. Te he platicado esta historia, pero la voy a comentar. Tú sabes que me dedico al asunto de la parte inmobiliaria, en la parte técnica de diseños y todo eso. Y en la industria de la construcción y en la industria inmobiliaria, como en casi todos lados, hay mucha corrupción. Entonces siempre está que pues, te moches, que te voy a dar el contrato, y de repente me acuerdo que te invitan a platicar y empiezan a bajar la voz y ya casi no se les escucha porque te están proponiendo. Y el que no tranza, eso dice el mundo. Y hermanos, por favor, créale al Señor. Sea rebelde con este mundo, por favor. No se vaya con la corriente del mundo. En este mundo el que no tranza no avanza. Pero en el reino de Dios, el que honra a Dios, Dios le colmará de todo bien. Y usted puede sobrevivir, y usted puede triunfar, y usted puede ser exitoso en medio de este mundo, honrando la ética y los valores de nuestra fe. Y hermanos, yo me acuerdo que trabajaba yo para uno de los fraccionamientos más exclusivos de aquí de Querétaro, el Campanario, y vi pasar como 6, 8 gerentes de construcción. Imagínate, la gran mayoría de ellos, bueno, no quiero decir más, pero no fueron despedidos por algo bueno. Y siempre está que te van a aventar el anzuelo. Ingeniero, quiero hablar con usted. Pero ¿sabes? Dios me dio una estrategia. Ese primer día que iba yo a ver al nuevo gerente, llevaba yo una Biblia y se la regalaba. Y por favor no sea codo, regale una Biblia bonita. Viene el mes de la Biblia, agosto. Maru, tráete Biblias para vender, por favor. Una Biblia. Y claro, al principio me veían y esto, le digo, es que mira, quiero regalarte algo que para mí es el tesoro más valioso. Y aunque no hablábamos largo y tendido de fe, pero fíjate, ya no me proponían nada chueco. Por favor, honremos al Señor en eso. Entonces, hermanos, como sé que falta mucho todavía de este capítulo, voy a regresar. Sí debe participar el creyente. Tenemos a José, tenemos a Daniel, sus amigos,
a Nehemías, a Esdras. Bueno, él era de parte de la fe. Todos hombres. Esther, una mujer hermosísima y tan hermosa como inteligente como mi esposa. Wow. Siendo usados para la gloria de Dios y sus propósitos. El reto es que las mujeres y hombres de Dios sean íntegros, congruentes con la ética de nuestra fe. Que hagamos bien al prójimo y obremos con justicia. Mira lo que dice Proverbios 28 para terminar este punto. Proverbios 28, 12 dice lo siguiente: cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Jueces capítulo 9, por favor no pierdas Jueces 9, seguimos. Entonces, Abimelec está moviendo ahí sus influencias familiares, comienza a hacerse viral, déjame usar ese término de la chaviza, ese rumor de que el chido es Abimelec. O sea, no es Claudia, es Abimelec. Y en el versículo 4 dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de su dios Baal-Berid, el dios del pacto, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a los hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Y entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Por favor, vamos a hacer una pausa. Quiero que vayas viendo los temas que están surgiendo. Primer cosa, ambiciones de poder, ¿sale? Segunda cosa, crimen organizado. La ambición de poder lleva a las personas a asociarse para realizar acciones que son delictivas y obtener ganancias o algún beneficio. Y hermanos, desde la antigüedad con dinero baila el perro. Desde la antigüedad el dinero ha sido el motor para acceder al poder, comprar voluntades y realizar actos malvados. Abimelec contrató personas que habían perdido su brújula moral y que estaban dispuestos a hacer lo que sea por dinero. Hermanos, ¿se parece a la sociedad de nuestro tiempo eso? Muchas personas, hermanos, aunque saben que está mal, aunque saben que van a recibir el castigo por lo que hacen, han perdido toda sensibilidad y con mucha facilidad se dedican al crimen organizado. Es muy triste. Pero lo que mal empieza, mal acaba, hermanos. Hace unos años, y Fer, te acordarás, tuvimos la oportunidad de interactuar con un joven y su pareja. Incluso ese joven me ayudó una temporadita ahí en las cosas que yo hago de ingeniería. Pero él cayó en la tentación del dinero rápido, del dinero fácil, del crimen organizado. Ningún dinero justo, hermanos, se gana rápido. Pero el dinero que se gana rápido también tiene la facilidad de irse rápido. Y no solo eso, lleva un precio.
Y me acuerdo que en la oficina empezó a haber como algunas manifestaciones de esas que llamamos sobrenaturales. Y un día, revisando el locker de él que había dejado cosas, pues estaban sus figuras, medallas de la Santa Muerte. Y se espantaron algunos que la encontraron y dijeron, ¿y esto? Pero quiero decirte que esa cosa no tiene el poder que tiene Dios. Tristemente, este hombre murió acribillado en el norte de Veracruz, dejando mujer, dejando hijos, dolor, quebranto, desventura. Pero hermanos, eso es a lo que va una sociedad que ha decidido abandonar a Dios. Crimen organizado, ambiciones de poder. Sigamos. Número 3, violencia y asesinatos. Una sociedad que ha abandonado a Dios pierde el valor de la vida, el respeto por la vida. La Biblia nos enseña que Dios es la fuente de la vida y que el ser humano es creación especial de Dios que porta su imagen en su creación. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y el principio del 28. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: así que Dios creó a los seres humanos. ¿Cómo los creó? A su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Léalas conmigo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre de ella. Hermanos, Dios es la fuente y el dador de la vida. Y como cristianos creemos que solo Él la puede dar y solo Él la puede tomar. Incluso nuestro mundo reconoce este derecho. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3, dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pero ese es el discurso político. La realidad es otra. Hermanos, vivimos en una sociedad con esta ideología progresista, globalista, donde la cultura de la muerte se impregna en todas las dimensiones. Quiero que veas la siguiente gráfica, por favor. Esta gráfica, para que vean los de acá, nos representa desde 1931, para que por favor no vaya a decir, ay, el pastor es antipeje, no. 1931-2022, el número de asesinatos cada año en nuestro país. ¿Qué observas en la gráfica? Digo, los números son los números. Claro, los números también se pueden presentar para decir algo que no es. Ahora, esta no es una manera tan correcta de presentar los asesinatos porque la población ha crecido. O sea, no es la misma la población mexicana en 1931 a los millones que ahora somos en 2022. Pero lo que sí observamos es que ha habido un incremento, sobre todo, fíjate, desde el año 2006, ¿cómo incrementó este número? La siguiente, por favor. Esta es más justa en cuanto a mostrar el número de asesinatos, porque hace una referencia a cada 100,000 habitantes. O sea, no importa si fueran 2 millones o ahora somos 130 millones, es como una manera de expresar por cierto número de población cuántos homicidios dolosos hay. Ahora, observa, el México posrevolucionario
se cumplía lo que decía la canción de José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada. Llegó en finales de la década de los 30 a haber casi 70 asesinatos por 100,000 habitantes. Es una tasa de mortandad que, gracias a Dios, no hemos vuelto a ver. Observa cómo sí hay un decremento importante, sí logró nuestros gobiernos un sentido de pacificación, pero mira lo que ocurrió a partir de 2006. Y te advierto, ni soy calderonista, ni foxista, ni peñista, ni obradorista. Eso dejémoslo afuera. Aprende a tener discernimiento y aprende a mirar los números. No nos debemos a ningún partido político ni a ningún ser humano. Nuestra vida la debemos al Señor. ¿2006? ¿Qué pasó? Ahora, siendo francos, sí hay una tendencia a la baja, pero no es suficiente. Pero, hermanos, una característica de una sociedad que ha decidido abandonar a Dios es que se pierde el sentido del valor de la vida. Jóvenes, ustedes han sido tan bombardeados para deshumanizar al ser humano intrauterino a tal punto de considerarlo una cosa que se puede desechar. Siguiente gráfica, por favor. O diapositiva. El aborto es un tema ahora en todas sus escuelas, en tus redes sociales, en las noticias. Es que ustedes, los religiosos, son unos medievales. Mira, no vamos a hablar argumentos religiosos. Artículo 3, ya lo dije, de la Declaración de Derechos Humanos, dice que ese fundamental derecho es a seguir vivo. Ponlo de arriba para abajo, míralo de la izquierda o de la derecha. Mira, un día había un muchachillo cargando un huevo y diciendo: los pro vida dicen que esto es un ser vivo. No, un huevo no está vivo, pero un huevo fertilizado sí. Un óvulo no está vivo, o sea, vivo como célula, pero no es un individuo, no es de la especie humana todavía. Solo le faltan otros 23 cromosomas. Pero Dios es el dador de la vida. Y hemos visto a través de la Biblia que aún los embarazos no deseados, Dios ha usado a personas para su gloria. Es que a las 12 semanas no sienten dolor. Bueno, yo no sé, no tengo 12 semanas, pero la evidencia científica dice lo contrario. Y observa cómo es un proceso en el cual van desvirtuando tu pensamiento, tu corazón, para hacerte creer que el óvulo fertilizado, que se llama cigoto, no es algo vivo, alguien vivo que tiene derecho a la vida. Y tú vas a ver la agenda, como ya está en nuestro país, la Suprema Corte en pro de los derechos. Y me encanta, sí admiro honestamente la habilidad de acuñar términos atractivos. Salud reproductiva. Dígame usted qué clase de política de salud es que entran dos individuos de la especie humana a un hospital y solo sale uno en pie y el otro sale en una bolsa de basura. No, pero ahí va a parar 12 semanas. Acuérdate de mí. Ahorita todos los que están de suspirantes por la presidencia de la República, azules, guindas y de todos los colores, todos están comprometidos con la agenda globalista. Y la agenda globalista lo que busca, hermanos, es la disminución de la población mundial. Ya está de conspiranoico el pastor.
Hermanos, vea objetivamente lo que ocurre. Mira, en mi opinión personal, los altos índices de asesinatos que se permiten en todos los países de América Latina tienen que ver con la disminución de la población. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, implementó una estrategia para bajar. Fíjate, El Salvador era el país más inseguro de América Latina hace 5 años. Hoy es el país de América Latina que tiene la tasa de homicidios más baja de toda América. O sea, se puede, pero la agenda no lo permite. Y mira las noticias de los organismos de derechos humanos criticando al presidente por sus acciones para darle seguridad pública a su pueblo. La característica de una sociedad que ha decidido abandonar a Dios es que se pierde el valor de la vida. Y mira, no lo digo yo, porque sí puedes decir, ay, el pastor es religioso, medieval, es etcétera, etcétera. Pero esto lo saqué de un portal de noticias en la mañana. Esta noticia es de febrero de 2023. Mira, el Senado de Minnesota aprueba el aborto, ¿cuándo? ¿12 semanas? 14, 24, porque ese es el proceso que llevan todo el embarazo. Perdónenme, hermanos. No me diga alguien que a los 9 meses no es un ser humano creado a la semejanza e imagen de Dios, con el derecho a la vida que tanto se llenan la boca los organismos de derechos humanos. Por favor, si vas a ser rebelde a este sistema que está lavando tu mente, tu corazón, haciendo lo que se tergiverse y no mirando lo que Dios dice en su palabra. El fiat divino de multiplicaos y fructificad sigue siendo vigente en nuestro tiempo. Siguiente, por favor. Fíjate cómo impregna la cultura de la muerte. Canadá usa ley de eutanasia para acabar con sus pobres. Y te digo que sí admiro al progresismo por acuñar términos así atractivos. El derecho a una muerte digna. Déjame parafraseártelo. No eres útil a la sociedad, le cuestas demasiado, mejor te damos chicharrón. Es la realidad. Y vas a ver las noticias. Oh, valiente mujer en Colombia accede a la muerte anticipada digna y todo el mundo aplaude su valentía. Dios dio la vida y solo Dios puede quitar la vida. Amén. Y entonces mira, en Canadá se hizo un juicio porque unos homeless, 2 mujeres homeless sin hogar, pidieron ser matadas por el Estado con los impuestos de los ciudadanos por ser pobres, ya no querían vivir. Digo, el suicidio siempre ha existido, ¿no? Si alguien quiere terminar con sus días, que yo te digo es una puerta falsa, mejor cree en Cristo, entrégate a Él y ten una nueva vida en Él. Pero quieren cargarle a otro la conciencia de quitarles la vida. Pero vean la astucia. Siguiente, por favor. A ver, chicos, ¿cierto o no? Esto aparece bien seguido en sus redes sociales, este tipo de artículos. Los adultos que celebran su elección de una vida sin hijos. Libros como Me arrepentí de ser madre. Así aquí entre nos, ¿que no te das cuenta que te están lavando el cerebro? El Señor dijo, fructifiquen, multiplíquense. Claro, lo podemos hacer con responsabilidad porque hay que hacerlo bien.
Pero hoy, ¿cuántos y cuántos jóvenes han decidido no tener hijos? Ahora, yo en lo personal, como pastor, como cristiano, como creyente de lo que dice la palabra, estas personas están en derecho de ejercitar su libertad. Si no quieren hijos, allá ellos. Mi punto es este: se desestima el valor de la vida. Y entonces, fíjate, se le mira a la maternidad y a la paternidad como un obstáculo, como un estorbo para el desarrollo personal. Y vuelvo a repetirte, y si tú has decidido no tener hijos, yo te respeto, así que es tu bronca. Ni los voy a mantener yo, ni, o sea, no me voy por ahí. Lo que quiero que te des cuenta es que estamos ante la sociedad más manipulable que haya existido. Te dicen que la tendencia es el color rosa de Barbie, y todo el mundo está de rosa por Barbie. Te dicen que cargar el pantalón roto, en mi época era señal de pobreza, tener un jeans roto. No sabía que era yo rico. Me daba pena cuando se me abría de las rodillas un jeans, ahora adrede ahí. Manipulación. Hermanos, vuelvo a repetir para terminar este punto. Una característica de una sociedad que ha decidido abandonar a Dios es perder el valor de la vida. Las personas más lloran por un lomito muerto que por 90 mexicanos que son asesinados cada día. Más los que son asesinados en el vientre de su madre. ¿Te das cuenta? Los valores tergiversados, patas para arriba, en que está sumergida nuestra sociedad. Y entonces perdemos como que la capacidad de asombro. Y ya no nos altera, no nos indigna ver noticias tan violentas, tan crueles, como las que día a día van surgiendo. Yo me acuerdo en el Querétaro de hace 30 años, cuando yo llegué por acá, escuchar de un muerto era una noticia fuerte. Hoy ocurren varios asesinatos diarios y ya nos da flojera, porque estamos perdiendo esa capacidad como sociedad. Jueces capítulo 9, por favor. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, que habían matado a sus 70 hermanos, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ser el más grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser el más grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid,
abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Aquí hay una parábola que no me voy a meter a explicar, es muy sencilla realmente. El editor de Jueces nos deja esta parábola. Fíjate, solo quiero resaltar lo siguiente. Mencionan a los 3 árboles más icónicos de la cultura de Israel: el olivo, aceite de oliva, menciona al higo, símbolo de prosperidad, de fertilidad, y a la vid, que da las uvas, y tú sabes, allá hay cultura de vid milenaria. Y ninguno de estos 3 árboles, que tenía un propósito, un fruto, según la parábola, quiso reinar sobre los demás árboles. Y los árboles, ya no encontrando a otro, fueron a buscar a la zarza. La zarza, hermanos, es como un huizache, para que te des una idea. Un barejón de no mucho follaje, con muchas espinas. De hecho, la mayoría de los estudiosos bíblicos piensan que esa frase que dice la zarza, vénganse y cobíjense bajo mi sombra, es una vil ironía, porque no hay sombra abajo de una zarza, hay espinas. Y si hay un árbol que se suele quemar en el desierto cuando hace demasiado calor, es la zarza. Por eso, en esta parábola, Jotam dice, bueno, se va a encender la zarza, refiriéndose a Abimelech, y va a quemar todo. Versículo 16. Bueno, déjame decirte que en algunas ocasiones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el fuego es símbolo de juicio. Versículo 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre de Siquem a Abimelech, el hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, gócense de Abimelech y él goce de vosotros. Pero si no, salga fuego de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a vivir. No fue a tomar cerveza, ¿eh? Y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. No sé usted, pero yo estaba leyendo el pasaje y digo, puedo sentir el dolor de Jotam, unirme a ese dolor. ¿Se imagina? Que alguien mate a tus hijos por ambiciones de poder, crimen organizado, pérdida del sentido del valor de la vida. Este clamor de Jotam, hermanos, contra Abimelech y el pueblo que le siguió en Siquem y en Milo, es un clamor de justicia ante Dios, un clamor ante las atrocidades que se están cometiendo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica ante las injusticias que nosotros como creyentes padecemos? Mira por favor en la pantalla Romanos capítulo 12, versículo del 19 al 21. Dice la Escritura: no os venguéis vosotros mismos. Repita conmigo esta frase: no os venguéis vosotros mismos. Una vez más:
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, por favor, métete esto en tu cabeza y en tu corazón: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice el texto? Dale de comer. ¿No está el texto? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira, en este pasaje, que creo que olvidé poner el texto, dice: no te vengues por ti mismo. Deja la venganza ¿a quién? Señor. Ora y procura el bien de tu enemigo y vence con el bien al mal. Ahora, la neta, se requiere fe para hacer eso. Porque cuando a uno le pegan, ¿qué quiere uno hacer? Devolver el golpe. El emperador Marcus Aurelius dijo lo siguiente: la mejor venganza es ser diferente a quien realizó el daño. Jueces capítulo 9, sigamos, por favor. Ahora, quiero que observes cómo Jotam va a aparecer de escena, va a desaparecer de escena, no va a meter ni las manos, pero vas a ver a Dios, el vengador de Gedeón y de Jotam. Versículo 22. Pon mucha atención a la lectura. Después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel, ¿cuántos años? Ahí está la clave, hermanos. Nosotros queremos las cosas así. Quisiéramos que me ofendieron, cayera un rayo inmediatamente del cielo y sí, eso queremos. Pero Dios tiene su tiempo. Confía en que Dios es juez justo y es vengador de todos los que han sido víctimas de injusticias. 3 años después, Abimelech estaba campante, estaba en la cima del poder, ya no tenía enemigos. Versículo 23, Dios obrando en medio de las circunstancias humanas. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Fíjate cómo todo esto va generando un ambiente de inseguridad social, robos. Versículo 26. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Igual observa cómo hay un florecimiento de una falsa espiritualidad, una espiritualidad pagana. Versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y quién es Siquem? Para que nosotros le sirvamos. ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviese este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Fíjate, hermano, quiero hacer aquí una pausa.
cómo todo este proceso está creando un ambiente de polarización social. Unos contra otros. Divide y vencerás, hermanos, sigue siendo la estrategia de los que gobiernan al mundo. Y tú puedes observar en nuestro México, en los Estados Unidos y en la gran mayoría de los países democráticos, un ambiente de polarización social. No es casualidad, es intencional para poder controlar a las masas. Hermano, yo no te quiero viendo ahí discutiendo y odiando personas y echando todo el hate, dicen los chavos, ¿no? En redes sociales por un político, por favor. Si tú participas de eso, simplemente estás siendo víctima de ese proceso de polarización al que nos quieren llevar los que nos gobiernan. Versículo 30. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó estas palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió su ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol de la madrugada y cae sobre la ciudad. Y cuando él y su pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Observa cómo en esta sociedad que ha decidido abandonar a Dios se planean estrategias de represión social. Versículo 34. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Y volvió Gaal a hablar y decir: oye, aquí hay gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la cima de los adivinos. Y Zebul entonces ya le revela y le dice: ¿dónde está tu bocota ahora que decías? ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas los persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías. Y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos, ¿y qué hizo? Los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos que estaban en el campo, ¿y qué hicieron? Los mataron. Fíjate, no solo estrategias de represión social, sino muerte a los opositores. Versículo 45. Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que estaba en ella, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Fíjate, todavía para dejarla infértil la tierra. Cuando oyeron en esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces salió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles
y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaban con él: los que me veis hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellos a la fortaleza, de modo, y mira la crueldad, todos los que estaban en la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. ¿Te das cuenta cómo es una espiral de decadencia? Muerte, dolor, represión, genocidio. Y hermanos, cuando yo estaba mirando esto y dándole como términos contemporáneos, yo decía: wow, la historia de nuestro país de los últimos 50 años. Increíble. Versículo 50. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres. Otra vez la misma estrategia de protección. Y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre, otra vez para aplicar la misma, prenderle fuego. Pero de repente el editor de Jueces nos sorprende en el versículo 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino, un pedazo de piedra, sobre la cabeza. ¿De quién? De Abimelech. Y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Una pausa. Gracias por su paciencia, ya casi terminamos. Fíjate, cuando parece que los impíos están ganando, Dios ejecuta su juicio. Ahí está Dios. Mira cómo terminan los últimos versículos. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Se da cuenta? Se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre de ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Wow. Hermanos, ¿qué hizo Jotam? Elevó un clamor al Dios del cielo, pidiendo justicia, pidiendo venganza, ciertamente. Ahora, hermanos, todos nosotros en algún momento, y quizá en esta etapa de tu vida, estás deseando vengarte de alguien. En el nombre del Señor te digo: no tomes venganza por ti mismo. Cristo nos ha mostrado un camino más excelente, el camino del perdón, el camino de la reconciliación. Porque mira lo que algunos no creyentes han escrito con respecto a la venganza. Jody Picoult dijo lo siguiente: cuando emprendes el viaje de la venganza, comienza a cavar 2 tumbas, una para tu enemigo y la otra para ti. Hermanos, la palabra es muy clara: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad
la venganza a la justa ira de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Y hermanos, yo lo que quiero animarte después de toda esta historia larga, y agradezco su paciencia, es que descansemos en Dios. Perdona como Cristo te ha perdonado. Y si tú hoy estás viviendo consumido por el dolor, por el deseo de venganza, por la ira, por la amargura, es momento de que conozcas el perdón liberador de Jesucristo. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros hemos deshonrado a Dios y sus mandamientos. Todos nosotros somos dignos de que la justa ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero Dios envió a nuestro Salvador, a Jesucristo, para darnos perdón, reconciliación y una nueva vida, una nueva relación con Dios. Ahora somos hijos de Dios y parte de su familia. Amén. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Así que si en esta tarde tú estás muy cargado en tu corazón por algo, yo quiero animarte en el nombre del Señor. Perdona como Cristo te perdonó. No tomes venganza por ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios. Porque Dios es bueno. Dios es justo. Y Dios será tu vengador. Sin meter las manos, Jotam recibió la venganza y la justicia que él quería, que él necesitaba, que él pedía. Hermanos, el Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestro vengador. Padre, en esta tarde, quizá muchos de mis hermanos o algunos de ellos están muy oprimidos por sentimientos de dolor, de venganza, de heridas, Señor, que cargamos día a día en nuestra existencia. Ayúdanos a encontrar en Cristo ese perdón, esa reconciliación. Ayúdanos a encontrar, Señor, en ti el Dios de nuestra justicia, el Dios de nuestra venganza. Y Señor, que no vivamos en esa espiral de dolor, de sufrimiento, de injusticias, de venganza que no tiene fin. Queremos, Señor, aprender de tu palabra y confiar en ti, en que tú eres el Dios de nuestra venganza, el Dios de nuestra justicia. Y Señor, quizá hoy parezca que los impíos están triunfando, que los impíos están prosperando. Pero Señor, vemos en tu palabra que viene pronto el día en que tú juzgarás a todos. Señor, nosotros también somos pecadores. No somos mejores que nadie. Lo único que hemos reconocido es que en nuestro pecado y en nuestra necesidad, ahora hemos conocido y confiado en un Salvador que es Jesús. En el nombre de tuyo te agradecemos la paz, el perdón y la reconciliación que ahora tenemos en ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.